Evangelio del 16 de marzo 2013, Juan 7, 40, 53. Muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían: Este es verdaderamente el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero otros replicaban: ¿Acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Se originó pues una disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias: Jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Los fariseos les respondieron: ¿Vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley está maldita. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente donde Jesús: ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron: ¿También tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se volvieron cada uno a su casa. Tenemos un relato interesante, complicado, pero que tenemos que profundizar. Primero veamos la polémica. Unos pensando que es un profeta, otros que es el Cristo, otros descalificándolo completamente. Y la razón es que no conocemos a Jesús. Ninguno de ellos conoce a Jesús. Y hay una polémica que es igual que las polémicas que se dan ahora en día. Mucha gente justamente entra a esa polémica. Unos aceptan a Jesús, otros lo niegan. Hoy mismo se sigue dando esa polémica. ¿Y por qué? Porque no conocen al Señor. La segunda cosa que hay que ver es justamente la necedad de asegurar sin conocer. Y es una necedad en la que caemos muchos. Asegurar algo que no conocemos. La pregunta: ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de David y de Belén? Si estos que decían estas cosas le hubieran preguntado a lo mejor a la madre del Señor o al propio Señor de una manera adecuada, Él les hubiera dicho, en toda verdad, que había justamente nacido en Belén. Pero ellos no se toman la molestia de indagar, de conocer mejor. Y nos sucede también a nosotros. No nos preocupamos por conocer la verdad. Simplemente asumimos aquello que creemos que es verdad y lo damos por un hecho, lo damos como cierto. Y ahí nos equivocamos muchas veces. Muchas veces tomamos en cuenta suposiciones que resultan ser falsas. La tercera parte es la necedad de los jefes. Los jefes están negando a toda costa. Refutan a los guardias. ¿Acaso ustedes también se dejaron embaucar? ¿Ha creído en él algún magistrado o algún jefe, algún fariseo? ¿Acaso tú también eres de Galilea?, le dicen a Nicodemo. La necedad de los jefes y el desprecio por sus hermanos. Esa gente que no conoce la ley está maldita. Ese desprecio por los hermanos es justamente lo contrario del mandamiento del amor. Aquí estamos viendo un desconocimiento total de Dios y un desconocimiento total, una desobediencia campal del amor al hermano. Estos que se supone que debían de conocer a Dios, de conocer la ley y de respetar la ley, son los primeros que la incumplen. Son los que no conocen a Dios y los que, al contrario de lo que Dios les pide, desprecian a sus hermanos diciendo que están malditos. Todos los ignorantes para ellos estaban malditos. ¿Y por qué? Porque esa ley ya no es la ley del Señor, sino la ley que ellos mismos habían inventado. Todo el que no se apega a mi ley está maldito. Es un poco como algunas autoridades que se erigen también en jueces morales y dicen que aquel que no respete el aborto pues está maldito y tiene que ir a la cárcel. Aquel que no respete la eutanasia, que el asesinato de los viejitos pues también. Aquel que no respete la unión entre homosexuales como si fuera matrimonio, pues también son gente que está afuera, pero no está reconociendo la ley de Dios, sino una ley completamente humana. Ahí está la necedad tremenda, y en esa necedad también les va la vida.
Pero Dios ha querido poner un seguro justamente en cada uno de nosotros. Esa necedad no se da de manera natural, sino es una necedad de la soberbia, de la vanidad, de la tontería de pensar que se tiene la verdad aunque no se busque. Y sin embargo la gente sencilla tiene una luz interior que le deja ver la verdad. Desde los niños reconocen, y desde que somos niños reconocemos la verdad. Y eso vemos en la gente sencilla que son los guardias. Jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Se dan cuenta, perciben la verdad. Y como no tienen prejuicios, tienen que reconocer esa verdad. Por eso ellos no actuaron. Cuando Santo Tomás habla justamente de la recta razón, de la razón recta. Cuando nos despojamos de los prejuicios, como también nos decía el Santo Padre Benedicto XVI. Cuando buscamos la verdad de manera humilde, valiente, sincera, encontramos a Dios rápidamente. Cuando queremos negarlo y queremos decir que nuestras leyes son más que la ley de Dios, pues nos hacemos como ciegos, como aquellos changuitos que uno se tapa los ojos, otro la boca, otros las orejas para no ver, ni oír, ni hablar. La pura necedad. Pero Dios nos da esa capacidad cuando nos hacemos sencillos de reconocer la verdad. Y finalmente, el último punto sería la verdad. Esa verdad que reconocemos cuando somos sencillos, cuando somos humildes, cuando buscamos la verdad sin miedo. Esa verdad es justamente la vida. Porque como el propio Señor Jesucristo nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad plena es el propio Jesucristo. Lo contrario de la verdad, pues es también, en este caso, la mentira. Lo contrario del amor es el odio, y el odio nos lleva a la muerte. Por eso dice también al final que cada quien se volvió a su casa. Cada quien escoge la casa donde va a vivir. Nosotros también tenemos la posibilidad de escoger la vida o la muerte, de buscar conocer mejor a Cristo, de acercarnos a su palabra, de conocer a través de Él, como Él mismo dice en otra parte del Evangelio de Juan. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y a aquel a quien tú has enviado. La muerte eterna consiste en no conocer a Dios. Queridos hermanos, que Dios derrame en nosotros la luz de su Santo Espíritu de amor, del Espíritu de la verdad, que nos lleve hasta la verdad plena, hasta el encuentro cara a cara con el Señor, para poder proclamarlo, para poder amarlo, para poder vivir con Él, para poder ser verdaderos misioneros, también discípulos realmente del Señor. Esta Cuaresma seguimos caminando ya muy cerca de la Semana Santa. Permitamos que su palabra nos penetre, que nos inunde, que nos llene de su luz y su verdad. Y si en algún momento nos hace falta fe o tenemos todavía duda, pidamos que seamos humildes para poder reconocer la verdad de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos.